ya, ok. ¿No? Bueno, Va. ¿Sabías que el concreto es el segundo material más utilizado en el mundo después del agua? Sí, de hecho, sin concreto no tendríamos ni siquiera una pista de aterrizaje ni túneles para poder movilizarnos. Ni siquiera un avión podría aterrizar, imagínate, sería un caos. Por eso, hoy te voy a contar, junto con mi invitada, por qué el concreto es tan importante y qué tipos de concreto hay. Así que vamos allá. Y para hacerlo más entretenido, hoy me acompaña Jennifer León, ingeniera en minas que tiene preguntas concretas al respecto. hola Vero, ¿cómo estás? Me siento muy emocionada de hablar hoy contigo, sobre todo por el tema que vamos a tocar, que es sobre el concreto, ya que hasta hoy en día no he entendido bien cómo funciona, qué es, qué tipos de concretos hay, y me gustaría que tú nos pudieses explicar y resolver estas interrogantes. Claro que sí, Jenny. Empecemos por lo básico. ¿Qué es el concreto? El concreto es una mezcla de cemento, agua, arena y grava en diferentes proporciones dependiendo de qué es lo que queremos hacer. Y cuando todo esto se mezcla, se forma una reacción exotérmica por la hidratación del cemento con el agua y hace que se endurezca esta mezcla. Es similar a cocinar. El cemento sería como la harina, pero necesitas todo lo demás para que funcione y poder hacer un pastel. Ah, entonces tú te refieres a que el cemento es como una receta, ¿no? Exacto, Jenny. A esa receta le llamamos diseño del concreto. Y dependiendo de qué es lo que necesitas construir, cambian los ingredientes. Por eso hay muchos tipos de concreto. Ya, pero y explícame entonces qué tipo de concretos existen, porque escucho lanzados, premezclados, con fibra, entonces yo no entiendo si me están cuenteando, si me están diciendo tontera, entonces me gustaría un poquito más ahondar en cuántos existen. Oh, Em, cuarta esa. Entonces me gustaría ahondar en qué tipo existen. Buena pregunta, Jenny. También me tocó poner cara de que sabía cuando empecé en este mundo del concreto. Muchas veces podemos ver que está el premezclado, está el prefabricado, pero mejor te lo resumo así. Por su función, vamos a conversar de los tipos de concreto que es por su función y ya luego vamos a cambiar de tema. Por ejemplo, el primero que hay por función sería el concreto que es simple o sin esfuerzo. El que es como las veredas, ¿no? Exacto. Si tú vas con mucho peso en una vereda, seguramente la vas a partir y creo que has visto ese ejemplo 10.000 veces, incluso las raíces de un árbol que está muy grande ya puede partir la vereda. Luego está el ciclópeo, que es una mezcla de concreto con unas rocas grandes, seguramente lo has visto en Ñuñoa, por ejemplo, cuando vas pasando, que se ve mucho este ejemplo. Las rocas grandes ocupan como entre el 40 al 60% del volumen. Eso se usa para rellenar. Luego está el concreto que sería armado, que es el que trae varillas de acero. Eso usualmente ya lo vemos en estructuras más importantes como serían traves, castillos o losas. Nunca lo había escuchado en realidad y ahora estoy aprendiendo por lo que tú me dices. Luego está el pretensado y el postensado, donde el acero se tensa para poder resistir mejor. Y bueno, sus mismas palabras lo dicen, tensarlo antes de que se endurezca el concreto o tensarlo después de que se endurezca el concreto. Oye, Vero, ¿y por qué usamos acero? Lo que pasa, Jenny, es que la mezcla de concreto está diseñada para cierta resistencia a la compresión o F'C, que le llaman los ingenieros que se dedican a esto, que expresa cuántos kilogramos por centímetro cuadrado va a sostener o va a resistir esta mezcla de concreto que estamos diseñando. Pero no tenemos una resistencia a la tracción como tal. Entonces sí va a depender mucho del uso que le vamos a dar al concreto. No es lo mismo hacer el concreto que vamos a usar para caminar por la vereda al concreto que vamos a necesitar para para un puente o al concreto que vamos a necesitar para un túnel. Es más, te dejo recuerdos de Vietnam, a ver si te acuerdas del Rock Mass Classification o clasificación del macizo rocoso. Sí, lo vimos en clase muchas veces. Aprovecho a darle una invitación por si quieren conocer sobre la clasificación del macizo rocoso para que Vero después nos muestre un video de cómo se clasifica, cómo usar concreto lanzado, mallas, pernos, etcétera. Sí, Jenny, ese tema es súper interesante. Espero los comentarios de todos quienes nos estén escuchando para hacer un video al respecto. Por ahora sigamos con el concreto. ¿Te acuerdas que estábamos hablando según las funciones que se le dan al concreto? También podemos hablar y clasificarlo según cómo se coloca el concreto. Por ejemplo, está el concreto lanzado, que puede ser vía seca o vía húmeda. Hace muchísimos años atrás solo existía vía seca, hoy están migrando todos a utilizar vía húmeda
Esto puede ser por muchos motivos, pero sobre todo es la seguridad del personal. Aunque tengas tus filtros, tu máscara, etcétera, la vía seca sí es bastante complicada y tiene una pérdida importante de material. No quiero decir que en la vía húmeda no exista. En la vía húmeda también hay un rebote de material importante porque en ambas se proyecta el material hacia el túnel. Esto también es todo un tema, podemos hacer un video aparte, yo felizmente les doy una clase de esto. Luego está el autocompactante, que un paréntesis, si es que no lo saben, el concreto convencional va a necesitar una vibración, tal cual es un vibrador que se introduce en la mezcla al momento de colocarla dentro de un molde, por ejemplo, un dado o el molde de un castillo. Entonces pasan muchas cosas en esa situación, de repente te va a servir más, dependiendo qué tipo de estructura estás haciendo, gastar un poquito más en aditivo y decir, bueno, ¿sabes qué? Mejor hago que la mezcla sea autocompactante y no requiera esta vibración. Además que puedes tener ciertos errores cuando no es autocompactante, por ejemplo, tú lo vibras demasiado y se va a segregar. Cuando usas aditivos para que quede autocompactante, te aseguras que se va a rellenar bien el espacio y que no se va a segregar porque no estás vibrando más de la cuenta. Luego vamos por el punto 3, que sería la clasificación por los materiales que vamos a usar, materiales especiales. Por ejemplo, vamos a usar concreto con fibra o sin fibra. Hay fibra microsintética, hay fibra macrosintética, hay fibra metálica, etcétera. Vero, ¿y qué define usar un material u otro? Eso va a depender mucho de las especificaciones del proyecto. Uno tiene que hablar con todas las áreas, o sea, me refiero, si estamos haciendo un túnel, hay que hablar con geomecánica, hay que hablar con seguridad, hay que hablar con el área de ingeniería civil para tú poder decidir qué tipo de fibra, en este caso que estamos hablando de fibra, vamos a utilizar. No es lo mismo decir, vamos a utilizar fibra microsintética, o sea, pelitos chiquititos, porque vamos a hacer, no sé, cierta estructura en la casa, a decir, bueno, Vero, ¿sabes qué? Vamos a sostener un túnel. Ahí ya es distinto porque tú dices, bueno, voy a usar fibra metálica o fibra sintética, y esas ya son más grandes. Otra de las clasificaciones, dependiendo de los materiales especiales que vamos a usar, es si el concreto es ligero o pesado. Esto va a depender de cuánto peso por metro cúbico va a tener el concreto. Por ejemplo, no sé, Jenny, si has visto las salas de la radiografía en las clínicas. Sí, o sea, te dicen que es seguro, pero se esconden detrás del muro, ¿no? Sí, es un muro especial, pero sí es seguro dentro de todo. También pueden existir muros muy ligeros que pueden servir como solamente un aislante entre una sala y otra, un aislante acústico, que puede servir también como un aislante térmico, por ejemplo. Luego vamos por el acabado del concreto, que puede ser decorativo, hormigón visto, puede ser translúcido, puede ser coloreado. Todos esos usos se ven más con arquitectos que con ingenieros. No sé si has visto alguno de estos, como el hormigón visto, se ve bastante en Santiago, No, ¿no? Ahí no. te voy a mandar imágenes, las vamos a poner aquí que las vea la gente. Nos queda por último el concreto que vamos a clasificar dependiendo de su de Durabilidad. su durabilidad, gracias, y sostenibilidad. Por ejemplo, hay concretos permeables que dejan pasar agua. Estos se usan como en las ciclovías. No sé si has visto en las ciclovías ahí en Santiago que tú dices, oye, güey, ¿cómo no se junta el agua? Es Sí. porque es muy permeable y deja pasar el agua a otro lado. Em, Luego, canchas deportivas, por ejemplo, que cuando íbamos a jugar fútbol nosotros pagábamos una cancha y tú decías, pero ¿cómo acaba de llover y no está encharcado? Por eso, porque Ah, hay toda una preparación de la cancha antes de poner el pasto sintético. Ahora vamos con el autocurante, también cae en esta clasificación. El autocurante, entre comillas, se sana él solo. oye, Vero, me encantó mucho que nos explicaras sobre el concreto. Yo lo veía como un tema muy aparte, muy aburrido. Me imaginaba solo los muros de concreto, no sabía que tenía tantas aplicaciones. A mí me gustaría que hubiese otro episodio en donde nos pudieses enseñar gráficamente, idealmente, otras pruebas comunes que tiene el concreto para que pudiésemos ver. A veces visualizando se aprende mejor. Así que eso, pues, me gustaría que me invitara al otro episodio, sí. Claro que sí, Jenny, sin problema coordinamos nuestras agendas para hacer un segundo episodio de este video, para que podamos hablar de las pruebas que se le aplican normalmente al concreto. Era importante tener esta conversación contigo porque cuando yo empecé en todo este mundo del concreto, tú sabes bien que como ingenieros de minas nos lo pasan muy por encima. Andaba buscando yo información, tú te metes a los sitios web de las concreteras y esto no está claro. Más que nada te muestran los productos con los que se manejan ellos y tú así como, espérame, o sea...
Me estás diciendo que hay concreto, no sé, de resistente a sulfato y tú te quedas con eso y en verdad también hay un montón de concretos más. Entonces no basta solamente con ver cuáles son los proveedores, sino que hay toda una gama de información que podemos ir desglosando como lo tratamos de hacer en este episodio. Seguro que va mucho fuera, pero es lo que uno más ve en el día a día. Me encanta que podamos acercar a la gente a la minería, que podamos explicar términos complejos en palabras simples y eso, pues me gusta colaborar contigo y muchas gracias. No, de qué, Jenny, gracias a ti, nos vemos en otro episodio y un abrazo a toda la comunidad. Y-